Hola amigos de Cadifi, es un gusto saludarlos este martes 8 de abril para comentar un tema y exponer un tema muy importante y de mucha actualidad. Vamos a hablar del nuevo aplicativo de la declaración mensual del IVA. Este nuevo aplicativo pues tiene algún antecedente que lo vamos a comentar posteriormente. En esta charla no nada más vamos a ver el aplicativo, sino vamos a ver algunos aspectos generales de la ley del IVA para que cuando ya lleguemos al caso práctico del llenado de este nuevo formato, podamos entender cuál es su naturaleza y por qué fue creado. Entonces, vamos a empezar esta exposición, pero sin antes comenzar como siempre con recordando un personaje histórico, un personaje célebre, el cual pues de alguna manera nos deja alguna enseñanza. El día de hoy vamos a hablar de José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación. De hecho, este gran personaje y prócer de la patria, prócer de la independencia de México, pues es uno de los personajes muy importantes precisamente en este movimiento de independencia. Tan importante fue su leyenda y su historia de José María Morelos y Pavón y todo lo que hacía en el campo de batalla, que incluso muchos historiadores han mencionado que Napoleón incluso mencionaba que si él tuviera 3 Morelos en su ejército, podría conquistar el mundo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, aparte de ser sacerdote o su instrucción de sacerdote, él era un gran militar y un gran estratega. Por eso les menciono que muchos historiadores han comentado que incluso hasta Napoleón Bonaparte, emperador de Francia y casi conquistador de toda Europa, mencionó que si él tuviera en su ejército 3 Morelos, él podría conquistar todo el mundo. Pero independientemente de esto, la aportación que hace José María Morelos y Pavón, aparte de ser uno de los precursores de la independencia de nuestro país, es precisamente estos pensamientos que están basados en la cuestión social. De hecho, él es uno de los primeros personajes en la historia contemporánea del mundo que empieza a hablar de cuestiones sociales y no es de limitarse lo que escribió y lo que publicó, que son los sentimientos de la nación. En los sentimientos de la nación podemos observar precisamente toda esta cuestión social que él ya vislumbraba y que obviamente dieron pauta a la independencia de México. Entonces, Morelos, aparte de contribuir a lo que es el movimiento de independencia aquí en México, contribuye con un documento llamado Sentimientos de la Nación, donde recoge prácticamente muchas cuestiones sociales que posteriormente se retoman en lo que es la Revolución Francesa y todas las revoluciones posteriores que se dieron, precisamente con un toque social y aunado a pensamientos que estaban muy ligados con los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón. Y él menciona dentro de sus grandes frases que él tiene, pues menciona una que está muy ad hoc ahora con toda esta situación que se está viviendo con el conflicto que tenemos en Ecuador, etcétera, etcétera. Y él mencionaba que el morir es nada cuando por la patria se muere. Entonces, aquí podemos reflejar en esta frase pues todo lo que él pensaba de la nación, de la patria, todo el amor que le tenía a la tierra donde él nació. Entonces, no olvidemos este gran personaje prócer de nuestra independencia mexicana, José María Morelos y Pavón, aparte de ser o contribuir a lo que es la guerra de independencia. No nada más lo dejemos ahí, sino también recojamos todas las enseñanzas en la cuestión social que él deja a través del documento que se denomina Sentimientos de la Nación, y él decía que era un siervo de la misma. Entonces, una vez que ya vimos esta parte histórica, cultural, vamos a dar paso a lo que es nuestra exposición. Como les mencionaba, pues obviamente el aplicativo que vamos a ver es relativamente nuevo. Y el SAT en el mes de enero, a finales de enero, publica un comunicado que precisamente le da pauta a esta situación. Vamos a ver el comunicado que le da pauta precisamente a la emisión de este nuevo formato de la declaración mensual del IVA y que prácticamente es lo que nos tiene aquí. El 15 de febrero del año 2024, el SAT lanza este comunicado, perdón, les había dicho a finales de enero, es el 15 de febrero del 2024, lanza este comunicado
el comunicado 011-2024, donde nos menciona que el SAT va a lanzar una nueva herramienta para presentar los pagos definitivos del IVA. Recordemos que el IVA, pues, comúnmente se declara mensualmente, y a través de este comunicado el SAT informa que para hacer la declaración mensual del IVA de las personas morales del régimen general hay que hacer puntualización en este sentido, que este nuevo formato es para aquellas personas morales que tributan en el régimen general. Los que tributan en otros regímenes, como es el régimen simplificado de confianza y otros adicionales, pues ellos no tendrán esta nueva aplicación o no este nuevo formato. Vamos a ver qué es lo que dice en su contenido rápidamente. Dice: el Servicio de Administración Tributaria SAT informa que a partir del 1 de febrero del año 2024 se puso en operación una nueva plataforma para que las personas morales que tributan en el régimen general, como lo habíamos mencionado, este formato no es para todos los contribuyentes, sino solamente para las personas morales del régimen general, que presenten los pagos definitivos del impuesto al valor agregado del ejercicio 2024. Dice: la nueva herramienta incluye las siguientes mejoras para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de esta obligación fiscal. Y vamos a ver, porque siempre la autoridad, bueno, pretende a través de estas herramientas o estos aplicativos, obviamente como es en la tecnología recordemos que pues es una herramienta que utilizamos nosotros para poder hacer mucho más fáciles los procesos, mucho más fácil la existencia del ser humano. Y bueno, el SAT aquí menciona que esta herramienta pues va a facilitar precisamente esta situación. Y bueno, vamos a ver más adelante si sí cumple el objetivo o no lo cumple, o lo cumple a medias. Vamos a ver durante la exposición, y ya con el caso práctico final, vamos a ver si es realmente lo que nos menciona aquí el SAT, que es la nueva herramienta, incluye siguientes mejoras para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de esta obligación fiscal. Nos dice: consolida en una sola herramienta todas las obligaciones fiscales de los contribuyentes del régimen general. Recordemos que anteriormente, para poder declarar lo que es el impuesto al valor agregado, pues teníamos que hacer una declaración en el antiguo formato de declaraciones y pagos para poder hacer nuestra declaración mensual del IVA. No era en la nueva plataforma que ha estado vigente a partir del 2023, sino que teníamos que irnos a la plataforma anterior de declaraciones y pagos y ahí hacer nuestra declaración mensual del IVA. Con esta nueva aplicación ya todo está integrado en una sola plataforma. El segundo es el rediseño del formulario para identificar de manera más fácil los conceptos que conforman la declaración. Como lo vamos a ver más adelante, pues son campos que muchos ya están o ya estaban incorporados, sin embargo, pues como que les dan más relevancia y los puedes consultar mucho más fácil. Y lo más importante, facilita el cumplimiento mediante la precarga de la información de los comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI, como los conocemos, emitidos y recibidos tipo ingreso y tipo pago, con opción de modificarlos, respetando en todo momento el derecho de la autodeterminación de los contribuyentes. Esto creo que es lo más importante que tiene este nuevo aplicativo, el prellenado. Si bien ya teníamos en las declaraciones anteriores o en los formatos anteriores una especie de prellenado, pues no lo teníamos en todos los aspectos. Aquí, este nuevo formato de la ley del IVA, de la declaración mensual del IVA, pues lo que nos da es una precarga tanto de los comprobantes emitidos por el contribuyente de tipo ingreso, como también los emitidos de tipo pago. Entonces, aquí prácticamente ya está el prellenado o una declaración basada en la emisión de los comprobantes, tanto de los comprobantes que emite el propio contribuyente, como los comprobantes que a él le emiten, obviamente de ingreso y de tipo pago, que es prácticamente lo que nos da el flujo de efectivo o lo que estos CFDIs de ingresos y de pago pretenden, pretenden determinar con el flujo de efectivo, ¿no? Dependiendo de cómo hayan sido expedidos, pues podrían considerar cobrados o pagados, dependiendo de cómo hayan sido emitidos. Vamos a verlo posteriormente, pero esto
creo que es la contribución más importante de este formato, esta precarga que ya se tiene tanto de los CFDIs emitidos por el contribuyente como los CFDIs recibidos por el contribuyente, de tipo ingreso y de tipo pago. Entonces, ya ahora vamos a tener más cuidado en la emisión de los comprobantes fiscales digitales. ¿Por qué? Porque esta información ya viene precargada. Sin embargo, bueno, también te menciona que se puede modificar esta información que ya está precargada y obviamente pues respetando el derecho de la autodeterminación de los contribuyentes, que es que en nuestro sistema pues tenemos un sistema autodeterminativo para las contribuciones. Y por último dice, los pagos definitivos del IVA son una declaración que se hace mensualmente para informar al SAT sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado de este impuesto. Y el plazo para presentarla es a más tardar el 17 del mes siguiente al que corresponde el pago, de conformidad con los artículos 5D, segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se recuerda que son sujetos del IVA aquellas personas morales que enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes o servicios. Dice, el SAT mantiene la firme convicción de seguir implementando acciones y mejoras para que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones, así como para consolidar una cultura contributiva con herramientas adecuadas para la población mexicana. Y nos da ya, por último, el link donde podemos encontrar esta aplicación. Entonces, como se dan cuenta, a partir del pago mensual del mes de febrero, que se debió de haber presentado a más tardar el 17 de marzo del año 2024, se tiene que utilizar esta nueva plataforma que cabe hacer la mención que solamente va a ser para personas morales del régimen general. Entonces, ya para estos momentos, ya sería la segunda vez que vamos a utilizar este aplicativo para la declaración mensual del mes de marzo. Aquí ya tenemos una pregunta. Los invitamos, amigos de CADEFI, que si tienen alguna pregunta relacionada con el tema, pues nos las hagan llegar por los medios de contacto aquí en CADEFI. Ya tenemos una pregunta. Maestro César, buenos días. Una pregunta. En este tema, mi duda es que en mi empresa existe un fondo fijo de gastos menores y los comprobantes son CFDIs, con cantidades menores a los 2,000 pesos. A la hora de acceder al nuevo aplicativo, no acepta estos pagos efectuados con el efectivo. Yo entiendo que la ley del impuesto sobre la renta me permite hasta esa cantidad. ¿Será que el fondo está siendo rebasado por la forma? Gracias. Efectivamente, amigo Rogelio, muchas gracias por hacernos llegar tu pregunta. Efectivamente, hay muchos y de acuerdo conforme a la ley, acuérdense que dentro de los requisitos, vamos a ver un poco más adelante, pero me adelanto un poco, dentro de los requisitos para ser acreditable el IVA que se paga por el contribuyente, pues uno de los requisitos es de que debe de ser deducible para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces aquí, como nos comentaba nuestro amigo Rogelio, él comúnmente, como él y como muchos contribuyentes, pues lo que hacen es que dentro de su fondo fijo, ahí tienen erogaciones que no necesariamente se pagan con los medios que tiene establecida la ley del impuesto sobre la renta, que es cheque, nominativo para abono en cuenta, transferencias, monedas electrónicos, tarjetas de crédito o de débito, sino que incluso erogaciones menores a 2,000 pesos te permite pagarlas con medios distintos, que sería entonces el efectivo. Entonces, en este caso, no estarías incumpliendo, en este caso, con de nuestro amigo Rogelio, y quizá a lo mejor en otros casos de muchos de nuestros amigos que nos están viendo, la erogación menor a 2,000 pesos es deducible o cumple con los requisitos de deducibilidad para el impuesto sobre la renta, aunque no esté pagado con todos estos medios de pago, o sea que esté pagado en efectivo. Sin embargo, como dices, amigo Rogelio, el aplicativo al momento de hacer el prellenado no te toma en cuenta estas erogaciones, que estrictamente al hacer deducibles del impuesto sobre la renta, el IVA que esté trasladado en esa deducción, pues sería acreditable. Entonces es por eso que la autoridad fiscal, pues de alguna forma, como lo vimos en el comunicado, como lo estamos viendo en el comunicado, puede hacer modificaciones en él, o hay campos que se pueden editar para precisamente respetar esa autodeterminación, y en caso de que a lo mejor la plataforma no haya cargado los comprobantes
por alguna circunstancia, tú puedas modificar y editar el formato. Entonces sí, de alguna manera lo que se está haciendo es que la forma está rebasando al fondo, ¿no? Porque estrictamente esas erogaciones que estás haciendo de tu fondo fijo de caja, que son erogaciones menores a 2,000 pesos y que no se pagan con los medios que conocemos, que es cheque para abono en cuenta, transferencia, monedas electrónicos, tarjetas de crédito o de débito, se pagan en efectivo, pero son perfectamente deducibles siempre y cuando sean menores a 2,000 pesos, excepto los combustibles. Acuérdense que los combustibles son de las erogaciones que no entran dentro de esta regla. Así sea un consumo en combustibles menor a 2,000 pesos, tiene que ser pagado sí o sí para ser deducible con cheque nominativo para abono en cuenta, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito o de débito o monedas electrónicos. Entonces, no sé, amigo Rogelio, si a lo mejor dentro de esos gastos que tú tienes dentro de tu fondo fijo, muchos sean de gasolina o de consumo de combustibles y como método de pago tengas efectivo. Recordemos que la única excepción para esta situación de pagos menores a 2,000 pesos es precisamente el consumo en combustibles, que así sea un consumo por 100 pesos, debe de estar pagado por estos medios que ya conocemos. Entonces también hay que verificar esa parte de ver si a lo mejor dentro de mis reembolsos de gastos tengo ahí el CFDI del consumo de gasolina, que es menor, aunque es menor a 2,000 pesos, pero en el método de pago tiene efectivo y obviamente pues estrictamente no se podría deducir porque estas erogaciones pues sí tienen, así sean menores a 2,000 pesos, sí tendrían que estar pagadas con, como les mencionaba, cheque para abono en cuenta, transferencia electrónica de fondos, tarjetas de crédito de débito o monederos electrónicos. Entonces puede ser, amigo Rogelio, que a lo mejor muchos de esos comprobantes pues a lo mejor sean de esta naturaleza y por eso no los esté tomando el sistema. Pero también hay algunos otros comprobantes que acuérdense que apenas se está implementando. Esta es la segunda ocasión que se va a utilizar este formato y que poco a poco, acuérdense que ya hemos vivido muchas de estas experiencias. El SAT siempre va modificando sobre la marcha las aplicaciones dependiendo de las observaciones también que le hagan los mismos contribuyentes. Entonces, esperemos que si este es el caso de nuestro amigo Rogelio y que no sean estas erogaciones de fondo fijo por concepto de combustibles, pues ya el aplicativo ya los esté tomando en cuenta, aún siendo menores a 2,000 pesos y con el método de pago efectivo, ¿no? Porque estrictamente sí tendrían que formar parte de la base del impuesto acreditable. Y bueno, una vez que ya vimos este comunicado, vamos a pasar precisamente ya vamos a ver algunas cuestiones, a unos antecedentes del IVA, vamos a ver cuestiones pues para recordar cómo se debe de determinar el impuesto al valor agregado y sobre todo veo y observo en muchas ocasiones que muchos contribuyentes no hacen el famoso ajuste al acreditamiento cuando se trata de un IVA acreditable por inversiones. Entonces lo vamos a ver porque es muy importante, porque les digo, yo he observado dentro de las empresas, dentro de las sociedades, que precisamente este ajuste no lo están realizando cuando en realidad estrictamente sí tendrían que hacerlo. Vamos a ver cómo sería el mecanismo para poderlo hacer, pero aquí lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver algunos elementos básicos de la ley del impuesto al valor agregado para entender más a fondo ya el formato que vamos a hacer en el caso práctico. Una vez que ya vimos que es obligación ya declarar el impuesto al valor agregado en este formato, pues vamos a ver los elementos del impuesto, ¿no? Acuérdense que el impuesto al valor agregado es uno de los impuestos que tiene como característica que es un impuesto indirecto. A diferencia del impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo y que va, como su nombre lo dice, directo a lo que es la modificación patrimonial de los contribuyentes, el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto que simplemente en la mayoría de los impuestos indirectos son impuestos relacionados al consumo, no a la modificación patrimonial, sino al consumo. Entonces, el impuesto al valor agregado es uno de ellos, un impuesto indirecto que va relacionado con el consumo y muchas veces
estos impuestos, que son impuestos indirectos, son mucho más efectivos en la recaudación que los mismos impuestos directos como son el impuesto sobre la renta. Entonces, en algunos sistemas tributarios de otros países, en especial sistemas tributarios europeos, pues se ha optado más por emitir impuestos de carácter indirecto que impuestos directos. ¿Por qué? Porque la recaudación es mucho más fácil y adicionalmente, pues muchas personas pueden estar sujetas a estos impuestos indirectos sin necesidad de obtener de tener una modificación patrimonial. Acuérdense que estos impuestos indirectos, en especial el impuesto al valor agregado, solamente es un indicio de riqueza. ¿Cómo que nada más es un indicio de riqueza? Sí, efectivamente. El impuesto al valor agregado lo que va a gravar son indicios de riqueza. ¿Por qué indicios de riqueza? Porque si tú vas, por ejemplo, a una tienda comercial y tú haces una compra, pues de alguna manera tú haces la compra, pagas el impuesto al valor agregado, pero no sabes si esa persona realmente utilizó ese flujo de efectivo de su patrimonio. A lo mejor fue un flujo de efectivo que le prestaron y entonces no necesariamente lo utilizó o ese flujo de efectivo lo tomó de su patrimonio, sino que fue un préstamo. Por eso mencionamos que el IVA grava lo que son los indicios de riqueza. O sea, no es una riqueza como tal, sino son indicios, porque a lo mejor ese flujo lo obtuvo de algún préstamo, se sacó la lotería, lo que sea. Entonces, no es como tal una modificación patrimonial. Y bueno, entonces les decía que estos impuestos indirectos son muy importantes y en la mayoría de los sistemas tributarios pues se han utilizado precisamente para gravar lo que es el consumo. Y aquí en México el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado nos menciona quiénes son los sujetos precisamente de este impuesto, que son las personas físicas y las personas morales, y esto es muy importante, que en territorio nacional realicen actos o actividades siguientes. Es muy importante hacer o recalcar que este impuesto al valor agregado, como quizá a lo mejor en muchos de los sistemas tributarios que tienen este tipo de impuesto al valor agregado, son de carácter territorial. Entonces es muy importante este artículo primero. ¿Por qué? Porque aquí vemos dentro de los elementos y dentro de los sujetos que es un impuesto de carácter territorial y que solamente las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen las siguientes actos o actividades van a ser sujetos del mismo. ¿Cuáles son los actos o actividades que están gravados por esta ley del impuesto al valor agregado? Bueno, tenemos la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y las personas que importen bienes o servicios. Entonces, estas 4 grandes actividades están sujetas al impuesto al valor agregado para personas físicas y personas morales, pero sobre todo, algo muy importante, que estos actos o actividades deben de estar realizados en territorio nacional. Entonces, el IVA se convierte en un impuesto territorial, como es en la mayoría de los sistemas tributarios en el mundo que tienen este impuesto al consumo. Son de carácter territorial. Y bueno, dentro de la ley del impuesto sobre la renta, ¿cuáles son las tasas que están vigentes para el impuesto al valor agregado? Tenemos una tasa general del 16%. Anteriormente, hace algunos años, pues teníamos una tasa preferencial que era prácticamente en la zona fronteriza, que era del 10%. Sin embargo, ahora, pues ya hace algunos años, pues se ha derogado esa tasa preferencial que era del 10% y solamente tenemos una tasa general del 16%. Posteriormente tenemos una tasa del 0% que es aplicable a algunos actos o actividades y que esta tasa del 0% pues también se aplica dentro de la ley del impuesto al valor agregado. Y también tenemos las actividades por las cuales no se paga el impuesto, que nosotros las conocemos comúnmente o en la práctica las hemos escuchado como actividades exentas. Sin embargo, bueno, acuérdense que las exenciones no existen en nuestro sistema tributario, entonces son actividades por las cuales no se paga el impuesto. Nosotros la conocemos ya en el argot contable, jurídico, como actividades exentas. Sin embargo, bueno, son actividades por las cuales no se paga el impuesto. Y por último tenemos actividades que no son objeto del impuesto.
quizá a lo mejor la mayor parte de estas actividades que no son objeto del impuesto son actividades que no se realizan en territorio nacional. Como lo veíamos anteriormente, una de las características principales de estos impuestos al consumo, en especial el impuesto al valor agregado, es que es de carácter territorial, se deben realizar en territorio nacional, y muchas de esas actividades que no son objeto del impuesto, quizá a lo mejor son enajenaciones de bienes, prestaciones de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, pero no se realizan en territorio nacional. Entonces, al no realizarse en territorio nacional, pues obviamente son actividades no objeto del impuesto. Entonces, aquí tenemos, entonces dentro de las tasas tenemos la tasa general del 16, la tasa del 0%, los actos o actividades por las cuales no se paga el impuesto y obviamente las actividades no objeto del impuesto. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué diferencia existe entre las actividades que están grabadas a la tasa del 0% y las actividades por las cuales no se paga el impuesto? De alguna manera, el efecto en carácter numérico o cuantitativo podríamos decir que es el mismo de manera cuantitativa. Si a nosotros, por ejemplo, hacemos la prestación de un servicio en 100 pesos y está la tasa del 0, pues realmente el impuesto al valor agregado yo vengo pagando 0 y mi actividad o el total sería 100. En el caso de que yo realice una actividad por las cuales no se paga el impuesto al valor agregado, pues de igual manera tengo una actividad de 100, obviamente no se paga el impuesto, al final vengo pagando los mismos 100. Aparentemente en términos cuantitativos es lo mismo, tanto en tasa del 0 como por actos o actividades que no pagan el impuesto, voy a pagar lo mismo o más bien no voy a pagar el impuesto al valor agregado. Sin embargo, en el fondo es muy diferente. ¿Por qué? Porque a las personas que tienen actividades con tasa 0, al final de cuentas sí tienen un impuesto al valor agregado. ¿Cuál es el impuesto al valor agregado? 0, porque cualquier cantidad en aritmética multiplicada por 0 te da una cantidad resultante de 0. Y en el caso de las actividades por las cuales no se paga el impuesto, aquí sí realmente no existe el impuesto. Entonces, es una gran diferencia. Mientras en la tasa 0 sí existe un impuesto, que es un impuesto 0, en los actos o actividades por las cuales no se paga el impuesto, no existe el impuesto. Entonces, es por eso la gran diferencia entre tasa 0 y actividades exentas. Y otra de las grandes diferencias entre ser contribuyente tasa 0 y ser contribuyente que realiza actividades por las cuales no se paga el impuesto es precisamente el acreditamiento. Mientras en la tasa 0 ya vimos que sí tenemos un impuesto al valor agregado trasladado que es 0 y que ese 0 se puede acreditar con el impuesto al valor agregado que a mí como contribuyente me trasladaron o que yo pagué, esto va a provocar que yo tenga un saldo a favor. Entonces, aquí en la tasa 0, por lo regular, contribuyentes que aplican o tienen actos o actividades afectos a la tasa 0, por lo regular siempre en sus declaraciones tienen un saldo a favor. Y en el caso de las actividades por las cuales no se paga el impuesto, aquí, al no tener un impuesto trasladado, pues no hay un impuesto acreditable contra qué disminuir. Entonces, ese impuesto que se paga, al final de cuentas, no se puede acreditar y se convierte en un costo o en un gasto para el contribuyente. Entonces, esa es la gran diferencia entre ser contribuyente que hace operaciones o actividades a la tasa 0 y contribuyentes que realizan actos o actividades por las cuales no se paga el impuesto. En tasa 0, por lo regular, como si hay un impuesto causado que sería 0, nos permite el acreditamiento contra ese 0 y pues, de acuerdo a la mecánica del impuesto para determinar el impuesto al valor agregado, por lo regular siempre sale saldo a favor. Y en el caso de las actividades por las cuales no se paga el impuesto, al no haber un impuesto trasladado, pues el impuesto que yo pago o el impuesto acreditable no se puede disminuir porque no hay con qué disminuirlo, entonces ese impuesto se vuelve costo o gasto para el contribuyente. Entonces es muy importante tener en mente cuál es la diferencia entre una tasa 0 o contribuyentes que realizan actividades a la tasa 0 y contribuyentes que realizan actividades por las cuales no se paga el impuesto, que como les menciono, nosotros